Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, mis queridos seguidores. Como siempre me emociona muchísimo compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que créanme, les va a volar la cabeza. Hoy, amigos míos, nos sumergimos de lleno en el fascinante y a veces enigmático universo de las celebridades turcas. Específicamente vamos a explorar la vida amorosa, los rumores, las especulaciones y sobre todo el misterio que rodea a dos de las estrellas más queridas y seguidas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y la palabra clave aquí, como ya lo saben por el título, es sorpresa. Sí, como lo escucharon. Estamos hablando de un viaje sorpresa, un misterioso periplo que ha encendido la chispa de la intriga en redes sociales y ha puesto a los fans, como nosotros, en modo detective. ¿A dónde se fueron? ¿Qué están tramando? ¿Hay algo más que una simple coincidencia en este viaje? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar juntos. Pero no solo eso, mis amigos. Vamos a analizar minuciosamente las posibles razones detrás de este viaje secreto, las teorías de los fans, algunas muy creativas, debo decir, las pistas que nos han dejado, o que creemos que nos han dejado, tanto en sus redes sociales como en otros medios. Vamos a escudriñar cada like, cada comentario, cada foto, cada detalle que pueda arrojar algo de luz sobre este misterio. Prepárense porque este chisme, como decimos por aquí, está jugoso, lleno de misterio y con un toque de emoción. Y créanme, no querrán perdérselo por nada del mundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante enigma, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, porque me encanta leerlos, saber qué piensan y sobre todo compartir esta pasión por el mundo del entretenimiento con ustedes. Ahora sí, preparados, listos, vámonos de viaje. Demet Özdemir, la carismática y talentosa actriz que nos robó el corazón con sus inolvidables interpretaciones en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con el mismísimo Can Yaman, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Y Can Yaman, el apuesto y carismático actor turco que nos conquistó con su innegable encanto, también en Erkencikus, y en muchas otras producciones que han cautivado al mundo entero, son dos de los nombres más importantes y relevantes de la escena turca actual. Han construido por separado una legión de seguidores y admiradores en todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia. Cualquier novedad en sus vidas personales, cualquier rumor genera automáticamente una expectación monumental, un revuelo mediático que no tiene precedentes. Y por supuesto el rumor, la especulación, la fantasía de una posible relación, de un posible reencuentro, de una segunda oportunidad, siempre está, como una sombra, presente en el aire, flotando en las redes sociales, especialmente entre aquellos que vibraron con la mágica química, la conexión palpable, la innegable chispa que demostraron tener en pantalla durante las grabaciones de Erkencikus. Ambos por separado han tenido sus propias historias amorosas, romances, relaciones que, como es natural, forman parte de la vida. Han intentado con mayor o menor éxito mantener su privacidad, lo cual, honestamente, es una tarea titánica cuando eres una celebridad de su calibre, una figura pública con millones de ojos puestos sobre ti. Sin embargo, los fans más dedicados, los más apasionados, como ustedes y yo, siempre estamos atentos a cada detalle, a cada like, a cada comentario, a cada foto, a cada publicación en Instagram, en Twitter, en cualquier red social que se les ocurra. Y es ahí, en ese mar de información, en ese universo digital, donde empieza el misterio y, por supuesto, la diversión. Porque admitámoslo, a todos nos encanta un buen chisme. La semana pasada, las redes sociales, como suele suceder, explotaron. Los rumores, como un reguero de pólvora, se propagaron a la velocidad de la luz. Empezaron a circular, de forma cada vez más insistente, la noticia de un posible viaje sorpresa. Y no era un viaje cualquiera o una escapada rutinaria. No. Se hablaba de un viaje en el que supuestamente tanto Demet como Can podrían estar involucrados. ¿La evidencia? Bueno, la verdad, como en muchos de estos casos, la evidencia concreta, irrefutable, tangible, no era precisamente abundante, no existía.
Pero los fans, detectives innatos, verdaderos maestros del análisis, encontraron pistas, pequeños detalles que, sumados, crearon una imagen lo suficientemente sugerente como para alimentar la especulación, para encender la llama de la curiosidad. Primero, el contexto. Demet, después de su matrimonio y posterior divorcio con Othman Koch, ha estado, como es natural, centrada en su trabajo, en su desarrollo profesional, en cuidarse a sí misma, en recuperar fuerzas después de un episodio personal delicado. Ha continuado protagonizando proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas del momento. Khan, por su parte, ha estado viajando mucho, combinando compromisos laborales, rodajes, eventos publicitarios, con momentos de ocio, disfrutando de su libertad, de su soltería, a veces rodeado de ciertos rumores sobre supuestos romances, encuentros fugaces. Pero nada que se haya confirmado de manera oficial, nada que haya trascendido más allá de los medios de comunicación y las redes sociales. En este escenario, en este contexto, un viaje sorpresa, con un destino desconocido, con un secretismo premeditado, ya de por sí resulta intrigante, invita a la reflexión, a la especulación. Segundo, las pistas. Aunque no hubo fotos juntos directamente o al menos, no han sido publicadas hasta el momento, quién sabe, la gente, los fans más observadores, comenzaron a notar ciertos detalles en las publicaciones, en las historias de Instagram de ambos actores. Por ejemplo, coincidencias en la ropa, en los accesorios, en los lugares que frecuentaban, en los paisajes que compartían, detalles sutiles, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero que para los ojos agudos, entrenados y llenos de curiosidad de los fans, son pistas clave. ¿Coincidencias casuales? ¿Un simple juego del destino? ¿O algo más? Las especulaciones, como era de esperar, no tardaron en surgir, en inundar las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todos se convirtieron en un hervidero de teorías, de debates, de análisis exhaustivos de cada publicación. Miren los mismos zapatos, miren el mismo filtro, miren un paisaje similar, pequeños detalles que alimentaban la esperanza, la ilusión. Tercero, los rumores internos. Las fuentes que siempre existen en estos casos, o al menos, eso dicen los chismosos más expertos, las fuentes anónimas, los que tienen información privilegiada, afirmaron con diferentes grados de certeza que sí, efectivamente, había un viaje en curso, que estaba en marcha y que involucraba a un grupo selecto de amigos y conocidos. La razón. Un evento especial, una celebración privada, un proyecto secreto que todavía no ha visto la luz. Nadie, en realidad, sabía con certeza que se escondía detrás de este misterioso viaje. Pero la mera posibilidad de ver a Demet y Khan juntos, compartiendo tiempo de ocio, de descanso, de diversión, era suficiente para alimentar la emoción, la expectación y la especulación. La idea de que la chispa que encendieron en Erkencikus pudiera estar viva, que la conexión, la complicidad que vimos en pantalla pudiera trascender la ficción, era, sin duda, el sueño de muchos fans, de muchos románticos empedernidos. Entonces, la gran pregunta: ¿a dónde se fueron? Pues la verdad, la información al respecto es escasa, ambigua, deliberadamente confusa. Nadie hasta el momento ha confirmado el destino exacto. Algunos rumores alimentados por fuentes anónimas y por la imaginación desbordante de los fans, apuntan a destinos exóticos y lujosos, a paraísos terrenales dignos de postales, como las paradisíacas playas de las Maldivas, o las costas turquesas del Caribe, con sus aguas cristalinas y su arena blanca. Otros, con un enfoque más europeo, más sofisticado, hablan de ciudades emblemáticas como París, la ciudad del amor, o Roma, la ciudad eterna, con sus monumentos históricos y su encanto inigualable. Y otros, quizá los más realistas, los más pragmáticos, apuntan a lugares más cercanos, pero igualmente interesantes, como alguna ciudad de Turquía, un lugar con encanto y con un significado especial para ambos actores. La incertidumbre es el ingrediente principal de este misterio. ¿Por qué es tan importante saber a dónde van? Porque el destino, en muchos casos, nos da pistas, nos proporciona indicios sobre las posibles intenciones del viaje. Si se trata de unas vacaciones románticas, de una escapada de fin de semana, podríamos pensar, como muchos fans han soñado, en un reencuentro, en una segunda oportunidad, en el resurgimiento de un romance que quedó inconcluso. Si el viaje tiene un propósito laboral, si está relacionado con algún proyecto en común, podríamos especular sobre una nueva serie, una película que los reúna, una campaña publicitaria que los tenga como imagen, algo que involucre su talento, su química, su magnetismo.
Las posibilidades son infinitas, y eso es precisamente lo que hace que este misterio sea tan atractivo. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué esta necesidad